y que veían su vida en ese momento con la perspectiva de la distancia. Bronnie Ware concedió una entrevista para la BBC, en la que explicó los motivos de su libro. Es realmente triste llegar a la tumba, pensando en, ojalá hubiera hecho esto. Encontré una lista grande de arrepentimientos, pero en el libro traté de centrarme en los 5 más comunes. Y el principal arrepentimiento de mucha gente es, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer, y no lo que los otros esperaban que hiciera. Otro arrepentimiento común es, ojalá no hubiera trabajado tanto. Porque eso, decían, los había hecho perder el equilibrio, y como resultado habían perdido muchas cosas en su vida, como tiempo para estar con la familia y los amigos. Ware tuvo la oportunidad de compartir con estos enfermos terminales momentos muy valiosos, como son los últimos días de vida de esas personas. Pero además, todo esto le proporcionó un conocimiento y mantra para su vida. Cambió por completo la forma en que enfocaba su propósito vital y empezó a actuar de una forma mucho más proactiva. Por todo el aprendizaje que le proporcionó su experiencia, decidió compartirlo en su libro con el resto del mundo. Según Ware, la gente madura muchísimo cuando debe enfrentar su propia mortalidad. Cada persona experimenta una variedad de emociones, como se espera, que incluyen negación, miedo, enojo, arrepentimiento, más negación y eventualmente aceptación. Sin embargo, cada uno de los pacientes siempre encontró su propia paz antes de partir. Otro arrepentimiento común entre los moribundos era que hubieran deseado tener el coraje necesario para expresar sus sentimientos, y eso se aplicaba tanto en los sentimientos positivos como en los negativos. También era muy común arrepentirse de haber perdido el contacto de viejos amigos y de no haber hecho el esfuerzo de volverlos a encontrar. Es curioso darse cuenta de que la mayoría de personas se arrepienten de cosas que no han hecho. No haber perseguido mis sueños, no dedicarle el suficiente tiempo a mi familia por estar trabajando, no haber expresado mis sentimientos o haber perdido el contacto con mis viejos amigos. En ningún caso, nadie se suele arrepentir de algo que sí haya hecho, ya que tanto si el resultado es bueno como malo, siempre aprenderemos algo de la experiencia. La autora, además, afirma que espera ayudar a la gente a actuar hoy y a no dejar las cosas para mañana, porque los años pasan sin apenas darnos cuenta, y la mayoría de nosotros no dejamos de postergar nuestros sueños. Si te ha parecido interesante esta reflexión, puedes leerte el libro completo de Ware para conocer todas sus historias. Pero espero que de ello extraigas lo más importante. Es fundamental empezar a actuar hoy y dejar de postergar todo lo que queremos hacer para más adelante, porque poco a poco, y sin darnos cuenta, nuestra vida pasará ante nuestros ojos y no habremos conseguido nada. Así que espero que este primer capítulo te sirva para reflexionar acerca de lo que tienes en tu vida y entiendas por qué el presente es el momento perfecto para empezar a actuar y de implementar cambios. Todos vamos a morir algún día, pero de ti depende llegar al día de tu muerte, sin arrepentirte de no haber sido todo lo libre o todo lo feliz que hubieras deseado. Capítulo 2. Los sueños. Pobre no es aquel hombre cuyos sueños no se han realizado, sino aquel que no sueña. Marie von Ebner. Volviendo a la historia de Bronnie Ware, la enfermera que acompañaba a personas moribundas en su lecho de muerte, con ella nos damos cuenta de que la gente no se arrepiente de no haber conseguido cumplir sus sueños, sino más bien
de no haber tenido el valor de ni siquiera intentarlo. Todos, absolutamente todos, tenemos sueños, o los hemos tenido. En algún momento hemos sentido el cálido fuego de una ilusión o algún pensamiento que ha surgido y nos acompaña durante toda nuestra vida, aunque tarde o temprano renunciemos a él. El significado que la mayoría de nosotros le da a la palabra sueño es bastante idílico. Lo consideramos como una utopía y aceptamos que nunca conseguiremos que los nuestros se cumplan. Así que nos sentamos a ver pasar la vida, esperando que el destino y la suerte nos traigan una oportunidad de cumplir nuestra pequeña ilusión de vida. Pero al final, todo sigue igual, nada cambia, y seguimos con nuestra vida. Pero el problema no reside en nuestra falta de suerte, sino más bien en nuestra inacción y pasividad. ¿Eres consciente de la cantidad de gente que hay en el mundo soñando con ganar la lotería para vivir su vida bajo sus propias reglas, sin preocupaciones económicas? Bueno, te seré sincero. Comprar la lotería ya es una acción que te acerca a tu ilusión de hacerte rico, pero es una acción bastante vaga, así que prácticamente estas personas están esperando sentadas a que ocurra un milagro. Conozco a gente que le ha tocado la lotería, estarás pensando. La posibilidad de que te toque el gordo de la lotería de Navidad en España es del 0,00001%. Es una posibilidad tan y tan pequeña que es ridículo creer que algún día nos pueda tocar. Alguna vez leí en algún sitio que tienes más posibilidades de que te atropelle un coche yendo a comprar la lotería de las que tienes realmente de ganar un premio grande. Conozco a personas adultas que llevan ilusionadas con ganar el gordo de Navidad toda su vida. Cada año se gastan aproximadamente 150-200 euros en números de lotería de todas las partes del país. Supongamos que esas personas, ilusionadas con hacerse ricas de la noche a la mañana, llevan 40 años jugando a la lotería. Se habrán gastado 8.000 euros en todos esos años por la esperanza de ser parte de ese 0,00001% que gana el gordo de Navidad. Sin contar también que participen en otro tipo de apuestas. Imagina lo que podrías hacer con esos 8.000 euros extra si los tuvieras ahora. Pero claro, jugar a la lotería es una forma muy fácil de esperar a que todos tus problemas se solucionen en poco tiempo y sin ningún esfuerzo. Prácticamente no tenemos que hacer nada, limitarnos a comprar el boleto y desear con todas nuestras fuerzas que se cumpla nuestro deseo. Jugar a la lotería es fácil, porque no nos obliga a salir de nuestra zona de confort, y con ello esperamos que nuestros problemas se solucionen de la noche a la mañana, sin apenas mover un dedo. La peor lacra para la consecución de los sueños es la pasividad, el creer que todo va a suceder sin ningún tipo de sacrificio por nuestra parte. Y lo peor de todo es que no paramos de postergar nuestros sueños, esperando que llegue nuestra gran oportunidad, sin darnos cuenta de que el tiempo no perdona. Las horas del día pasan demasiado rápido. No te das cuenta y tu día ya ha terminado, y no has hecho absolutamente nada que te acerque a tus objetivos. Lo mismo ocurre con las semanas y los meses, y finalmente pasa un año más, y no has movido un dedo. Tu vida seguirá igual y nada cambiará. Abandonarás tus sueños, y llegarás a tu lecho de muerte arrepintiéndote de todo eso que no has hecho. Antes de dar un paso hacia adelante, de tomar una decisión, siempre me pregunto, ¿este paso que voy a dar me acerca o me aleja de mi objetivo de vida? Si te mueves de esa manera por el mundo, seguro que poco a poco, y casi sin darte cuenta, te irás acercando a tus sueños y objetivos. Vivimos de ilusiones. Como absolutamente todas las capacidades psicológicas de nuestra mente,
Las ilusiones y los sueños tienen una razón de existir y una función en nuestras vidas. Vivimos de deseos y anhelos. Es un motor que nos ayuda a levantarnos todas las mañanas. Seguro que siempre habrá algo que te motive a afrontar las dificultades de la vida. Tus hijos, tu estupendo trabajo, tu pareja, tus proyectos o tus hobbies. Y si no tienes nada de eso, quizás seas la esperanza de conseguir algo bueno en un futuro próximo. Esa es nuestra manera de encontrarle sentido a la vida. Imagínate cómo sería la tuya sin ninguna ilusión, ningún proyecto de futuro y sin ninguna aspiración. ¿De verdad crees que seguirías adelante de la misma forma y con el mismo ímpetu? Yo creo que una vida sin ilusiones y proyectos de futuro es una vida muy triste. Si algo se caracteriza de las personas con depresión, es que han perdido toda esperanza y no encuentran nada a su alrededor que les signifique una razón para seguir adelante. Por eso se sienten tristes y desesperanzados. Muchas de las personas depresivas llegan a ese profundo pozo, después de ver pasar su vida sin pena ni gloria. Es entonces cuando se dan cuenta de que han abandonado todos sus sueños y no han conseguido absolutamente nada de lo que querían para su vida. No han dejado su huella en el mundo, y eso les hace sentir insignificantes. Como dijo una vez Rollo May, un famoso psicólogo existencialista, la depresión es la incapacidad de construirse un futuro. No estoy diciendo que para encontrarle sentido a tu vida tengas que montar una superempresa de éxito o lograr amasar una gran fortuna. Cada uno sabe lo que le motiva y lo que realmente quiere para su vida. Quizás sea formar una maravillosa familia, vivir de forma acomodada gracias a un trabajo modesto, que aunque no te da grandes ingresos, te llena y te permite darle a los tuyos todo lo que necesitan. Quizás sea crecer de manera trascendental o desarrollarte psicológicamente. Tal vez lo que deseas es profesionalizar tu hobby o dar la vuelta al mundo con una mochila a tus hombros para poder aprender todo lo que puedas de otras culturas. Apuesto a que habrás oído hablar de la crisis de los 40. Lo cierto es que es una etapa difícil tanto para hombres como para mujeres, ya que al llegar a esa edad, la mayoría de nosotros entra en una especie de crisis dominada por un malestar psicológico. El concepto de crisis de la mitad de vida, o midlife crisis, fue introducido por el psicólogo Daniel Levinson, para describir un periodo de pérdida de sentido de la vida y cuestionamiento de la misma. Según el psicoanalista Erik Erikson, esta crisis, que se encuentra en el ecuador de nuestras vidas, es una llamada de atención de nuestro subconsciente, para que nos demos cuenta del paso del tiempo y de la inevitabilidad de la muerte. No todas las personas viven esta etapa de la misma forma. Si ya la has pasado, quizás estés pensando que no es para tanto, o quizás lo pasaste realmente mal y entraste en un período de depresión. Cada uno lo vive de una forma distinta. Lo cierto es que, al parecer, cuando uno llega a lo que se supone que es la mitad de su vida, se da cuenta de que ya nunca será lo que quería ser años atrás. Se cree que una vez pasados los 40, ya no queda tiempo para conseguir cumplir sueños o ilusiones, y eso provoca decepción, tristeza y en muchos casos depresión. Bueno, si tienes más de 40, tengo buenas noticias para ti. Aún estás a tiempo. Siempre lo vas a estar. Seguro que estarás pensando, ojalá hubiera empezado antes. Pero apuesto que si no actúas desde ya, de aquí a 5 o 10 años, estarás pensando, ojalá hubiera empezado ese día. Si no me crees, toma nota de todas las personas exitosas
que triunfaron después de los 40. Henry Ford no creó su revolucionario Forte hasta los 45 años. Charles Darwin estableció su famosa teoría conocida como el origen de las especies a los 50 años. Julia Child, una famosa chef mundialmente reconocida, empezó a tomar clases de cocina para luego publicar un libro de recetas a los 50 años. Y el músico Compay II no llegó a ser realmente conocido hasta pasados los 80. Siempre vas a estar a tiempo. El secreto está en nunca rendirse y empezar desde ya. Las personas exitosas, ¿qué tienen en común? Seguro que te lo habrás preguntado millones de veces. ¿Qué tienen en común todas esas personas que triunfan en su vida? Consiguen todo lo que se proponen y viven la vida bajo sus propias reglas. Es normal que todo el mundo quiera saber cuál es su secreto. Bajo mi punto de vista, existen 5 conocimientos que toda persona exitosa tiene en común y conoce, y que la mayoría de personas no tiene en cuenta. Espero que después de leer este libro, tú también los tengas claros y puedas aplicarlos en tu día a día. La primera diferencia principal entre las personas exitosas y las que no lo son es su perspectiva ante el miedo. Como te contaré más adelante en el capítulo 3 del libro, el miedo es una emoción con una razón filogenética para la supervivencia. Hay que tener muy claro que el miedo es totalmente necesario en nuestras vidas, pero es imprescindible conocer su naturaleza y saber por qué éste se puede interponer en nuestros sueños y objetivos. Nuestro cerebro siempre va a intentar mantenernos seguros y sin peligros, y por ello rehúye de aquello que para nosotros es desconocido. Seguro que alguna vez te habrás entusiasmado en hacer, por ejemplo, un viaje al extranjero. Un sitio muy desconocido, con una cultura diferente a la tuya y a miles y miles de kilómetros de tu casa. En un primer momento te habrás sentido emocionado y muy ilusionado. Te juras a ti mismo que realizarás ese viaje, y estás convencido de que esta vez cumplirás con tu promesa. Pero pasan los días, y al cabo de un tiempo esto ya no te parece tan buena idea. ¿Dónde vas a ir tú si no hablas ningún idioma? Imagina lo peligroso que será ese país tan exótico. Piensas que más vale no complicarse la vida, y que en tu casa estás muy bien. Así que renuncias a tu pequeño proyecto. Crees que ha salido el lado más razonable de tu cerebro, y que has tomado la decisión más lógica y sensata. Pero en realidad, solo tratas de buscar excusas baratas, para respaldar y justificar tu decisión, cuando realmente lo que te ocurre es que has sucumbido a las garras del miedo irracional. Las personas que se arriesgan son totalmente conscientes de ello, y saben que sus emociones pueden hacerles una jugarreta. Conocen perfectamente cómo funciona su sistema límbico, y están dotados de una gran inteligencia emocional para controlar sus estados. Estas personas también son totalmente conscientes de los límites de su zona de confort. La zona de confort, o ZDC, como la nombraré más adelante, tiene una relación de amistad muy fuerte con los miedos. Esta construye unos muros a tu alrededor y están cimentados a base de nuestros miedos e inseguridades. Existe la zona de confort porque existen miedos que levantan los límites. ¿Qué ocurre cuando salimos de nuestra ZDC? Nos sentiremos incómodos e inseguros, ya que es un territorio no explorado del que poco conocemos. En nuestro cerebro saltará una alarma, y se activará nuestro sistema límbico para hacernos sentir miedo, e impulsarnos a volver corriendo a nuestra área más conocida.
Y así es como nuestra mente frustra nuestros sueños e ilusiones, haciendo que llevemos una vida plana y sin muchas pretensiones. No te enfades con tu cerebro. Él lo hace porque quiere que sigas sano y salvo, pero sin quererlo, te está boicoteando. ¿Cuáles suelen ser los límites de esta zona? Tu casa, tus amigos más conocidos, tu familia, los hobbies o deportes que siempre has practicado, tu empleo de siempre, tu ciudad o pueblo, hasta el mismo camino que haces todos los días para ir a trabajar, está dentro de tus muros. Si cambias tu domicilio, te vas a vivir a un lugar lejano o viajas, cambias de amigos o intentas conocer a gente nueva, aprendes un nuevo hobby o deporte, o simplemente cambias tu ruta que haces todos los días para llegar a tu trabajo, estarás sacando el pie de tu zona de confort. Seguramente saltará la alarma de tu cerebro y te sentirás un tanto incómodo y quizás ansioso. Pero, ¿verdad que es muy emocionante? Fuera de tu ZDC se encuentra todo lo que vale la pena, y la verdadera evolución de tu persona y desarrollo psicológico ocurre fuera de sus fronteras. Para conseguir grandes cosas en la vida, hay que atreverse a salir. Hay que estar dispuesto a sentirse incómodo y tener claro que vamos a sentir miedo. Otra cosa importante que caracteriza a las personas exitosas en su vida es que adoptan un papel proactivo. El 90% de las personas pasa por la vida con el piloto automático encendido. Viven su vida como se supone que hay que vivirla, y toman sus decisiones basándose en lo que la mayoría de personas de su alrededor hacen porque creen que es lo correcto. No hay una única forma de vivir la vida. No te dejes llevar por lo que hace la mayoría y sigue lo que te dicta tu corazón, ya que él es el único que sabe lo que te hace realmente feliz. Tampoco hay que dejarse llevar por el curso de los días, confiando en que el destino nos llevará allá donde debamos llegar. Ni creer que las circunstancias y lo que tenemos que vivir y hacer en nuestra vida está ya escrito, y que nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. Creemos que hemos nacido con unas características personales, sociales y ambientales que determinarán nuestro futuro. Pero eso es una forma muy pasiva de vivir. La persona proactiva no espera a que le lleguen las oportunidades, sino que las crea. Nadie en esta vida te va a regalar nada, ni te va a salvar de tu destino. El único dueño de tu destino eres tú mismo. Tú eres quien lo escribe a partir de tus acciones y decisiones. No culpes a las circunstancias de la vida por haberte llevado a donde estás. Cúlpate a ti mismo de no haber tenido el coraje de coger las riendas de tu propia vida. Pensarás que quizás las personas que han cumplido con sus objetivos y llevan una vida plena y feliz, nacieron en un entorno privilegiado y que se les han brindado muchas más oportunidades. Hay una creencia generalizada en la mayoría de nosotros, que se basa en que el dinero y el estatus social son la única opción que garantiza el éxito. Pero eso no es cierto. Así solo te estás limitando a ti mismo. La actriz Halle Berry nació en una familia pobre, desestructurada y muy nociva. Su padre era una persona violenta que abusaba de su madre. Estas circunstancias, como en cualquier otro niño, causaron en Halle profundas cicatrices que marcaron su infancia y su vida adulta. Berry tuvo que esforzarse mucho para cumplir su sueño, y no se convirtió en actriz de un día para otro. Se mudó a Nueva York en 1989 para probar suerte con unos pocos ahorros. Se gastó todo el dinero antes de encontrar ningún trabajo,
y sobrevivió gracias a la ayuda de refugios para vagabundos y comedores sociales. Hoy en día es una actriz mundialmente famosa, con una increíble carrera a sus espaldas, que le permite vivir una vida plena, dedicándose a lo que le gusta y sin preocupaciones económicas. Otro ejemplo muy distinto, lejos del mundo del cine, lo encontramos en Warren Buffett, uno de los inversores más ricos del mundo. Warren nació en Nebraska, en el seno de una familia bastante humilde. Su primer trabajo fue en la tienda de ultramarinos de su padre. Más tarde trabajó como repartidor de periódicos. Después de irse a estudiar al este del país, se acabó convirtiendo en el mejor inversor bursátil de la historia. Parte de su aprendizaje se basó en observar, estudiar y analizar el funcionamiento de la bolsa. Pasó muchas horas formándose en ese campo, hasta que consiguió ser el mejor. ¿Qué ocurrió entonces con estos dos personajes de éxito? Ambos dejaron de lado una posición derrotista y la falsa creencia de que nuestros orígenes determinan nuestro éxito en la vida. Cualquier otra persona se hubiese rendido a vivir la vida que aparentemente le había tocado vivir. Ambos salieron de su zona de confort y apostaron por sus capacidades. No fue un éxito de un día para otro. Detrás de cualquier gran objetivo se esconde mucho esfuerzo y trabajo. Eso es lo que de verdad determina el éxito. Una actitud proactiva frente a la vida. Otro aspecto a cambiar para conseguir cumplir con cualquier meta, y que la mayoría de personas exitosas tienen en cuenta, es la perspectiva ante los fracasos. Esta palabra conlleva un significado de resignación y abandono para cualquiera de nosotros. Debido a la connotación que le damos a los reveses, tendemos a rendirnos ante cualquier piedra en el camino. Interpretamos que hemos fracasado y que lo que ha ocurrido es una señal inequívoca de que debemos abandonar, ya que nunca vamos a conseguirlo. Según Napoleón Hill, la mayoría de los hombres se encuentran con el fracaso, debido a su falta de persistencia en crear nuevos planes para tomar el lugar de los que fracasan. Quizás Edison sea el ejemplo más claro de la actitud necesaria ante los fracasos si queremos conseguir cualquier reto en la vida. Thomas Edison creaba sus inventos a base de ensayo y error, es decir, probaba hacerlo de todas las formas posibles, hasta que uno de los intentos llegaba al éxito. Para inventar la bombilla, tuvo que hacer más de 1000 intentos. Las personas de su alrededor se preguntaban cómo no se desanimaba después de intentarlo tantas veces y no conseguirlo. Edison respondía: «No he fracasado 1000 veces. Simplemente he encontrado 1000 maneras en las que no funciona. He aprendido 1000 maneras de no fabricar una bombilla». Esa es una clave muy valiosa para el éxito. Aprovechar los fracasos y aprender algo de ellos. Un fracaso nunca es un fallo, ya que siempre viene a enseñarnos algo. Si hemos trazado un plan y no hemos llegado a nuestro objetivo a la primera, tenemos dos opciones. La primera es creer que hemos fallado porque no somos capaces y abandonar. Y la segunda es analizar minuciosamente cada paso que hemos dado hasta dar con el error, para así enmendarlo y volverlo a intentar. Hay que ser muy valiente para fallar 1000 veces, y aún así seguir adelante. Stephen King, posiblemente el mejor escritor de terror de todos los tiempos, tiró su primera obra, Carrie, a la basura, después de que varias editoriales la rechazasen. Stephen creyó en el criterio de esas editoriales, sin saber cómo enfrentarse al fracaso, y valoró su magnífico libro como pésimo. Así que, frustrado,
decidió deshacerse de él. Por suerte, su mujer rescató la obra y consiguió que saliera a la luz. Hoy en día se han vendido innumerables copias por todo el mundo, y se han hecho 2 versiones cinematográficas. Así que tenlo en cuenta cada vez que estés pensando en tirar la toalla. Nunca sabes lo cerca que puedes estar de conseguir tu objetivo. El último concepto del que te voy a hablar, que creo que toda la gente de éxito conoce, es algo que yo llamo el secreto. Y lo llamo así, porque es algo tan sencillo, tan obvio, y que tanta poca gente tiene en cuenta, a pesar de su poder, que me parece absurdo que no se hable más de ello. Así que para que lo entiendas, te voy a contar una de mis historias favoritas de superación. J.K. Rowling, la escritora de los libros de Harry Potter, había trabajado toda su vida como secretaria y profesora de inglés. Se trasladó a Oporto, en Portugal, para dar clases de inglés como profesora. Allí conoció al periodista portugués Jorge Arantes. Se casaron en 1992 y posteriormente en 1993 nació su hija. Se divorciaron en 1995 y Rowling se trasladó a vivir con su hija a Edimburgo. Un día se encontraba en un tren que iba con un retraso de más de 4 horas, desde Manchester hasta Londres, y de golpe, la idea de una historia ubicada en una escuela de magos surgió en su cabeza de la nada. Según contó ella misma en una entrevista, de repente, la idea de Harry apareció en mi imaginación, simplemente. No puedo decir por qué o qué la desencadenó, pero vi la idea de Harry y de la escuela de magos muy explícitamente. De pronto, tuve la idea básica de un niño que no sabía quién era, que no sabía que era mago, hasta que recibió una invitación para asistir a una escuela de magia. No he estado nunca tan entusiasmada con una idea. Al llegar a su casa, empezó a escribir la historia con una ilusión atroz. Siguió trabajando durante meses en su relato, pero desgraciadamente la madre de Rowling murió al cabo de unos meses. Eso hundió bastante a la famosa escritora, pero a su vez le inspiró a empatizar más con el personaje de Harry Potter, ya que él también era huérfano. Rowling estaba arruinada después de su tortuoso divorcio. Apenas tenía dinero para mantener a su hija y aprovechaba los cortos momentos en los que no estaba trabajando para escribir en cafeterías. En 1995 finalizó el manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal. La obra fue rechazada hasta 12 veces por diversas editoriales. Rowling creía tanto en su historia que se negó a rendirse y repasó varias veces su obra, modificando fallos y mejorando su estilo. Finalmente, después de varios rechazos y fracasos, un año después de acabar el libro, la editorial Bloomsbury aceptó publicarlo. La firma no creía realmente en su éxito y le recomendó a la famosa escritora buscar otro trabajo, ya que difícilmente podría ganarse la vida escribiendo historias infantiles. En 1997 se imprimieron las primeras 1000 copias, creyendo la editorial que era muy arriesgado imprimir más, ya que no se iban a vender. Contra todo pronóstico, el éxito del libro fue arrollador. J.K. Rowling se convirtió en la primera mujer de la historia en lograr ganar $1.000 millones simplemente por escribir libros. No hablemos ya de los derechos de autor por llevar a la pantalla sus novelas o sus múltiples proyectos surgidos después de su éxito en el mundo literario. En esta historia de superación tan inspiradora, encontramos todos los aspectos importantes a tener en cuenta para el éxito. Rowling supo superar sus miedos. Salió de su zona de confort para dedicarse a algo que realmente le gustaba. Adoptó una posición activa conforme a su vida
para coger las riendas de su destino y labrar su futuro, y además superó múltiples rechazos y fracasos, conservando su ilusión. Pero, ¿cuál es ese último concepto del que te hablo? ¿Cuál es el secreto? Como dice Woody Allen, el éxito se basa simplemente en insistir. Exacto, eso es. J.K. Rowling insistió. Presentó su manuscrito a 12 editoriales, y todas le rechazaron. Volvió a reescribir su historia para volverla a presentarla hasta que alguien le dio una oportunidad. Quizás si Rowling hubiese presentado su manuscrito a 24 editoriales en vez de a 12, hubiese conseguido antes que se publicara su obra. ¿Quién sabe? En el capítulo 12, te hablaré del arte de insistir, que se basa en esencia en aumentar exponencialmente tus posibilidades de éxito. Este ha sido uno de mis descubrimientos más valiosos de estos últimos años. Pensarás que estoy exagerando, pero cuando insistes mucho, te pones pesado y lo intentas muchas veces, igual que hacía Edison, estás aumentando tus posibilidades de tener éxito. Por ejemplo, si buscas trabajo, tienes muy pocas opciones de encontrarlo si te limitas a buscar únicamente entre las pocas ofertas que se publican en los portales de Internet de empleo. Primero, porque no todas las empresas publican sus ofertas en Internet. Y segundo, porque la gente es muy cómoda, y todo el mundo prefiere buscar empleo desde casa pasivamente, con resultado que en una sola oferta de trabajo puede haber más de 1000 currículums apuntados. Lo que provoca que los seleccionadores muchas veces pasen por alto candidatos muy aptos para el trabajo. Además, cuantos más candidatos haya, menos posibilidades vas a tener. Hay formas más eficaces de buscar trabajo. Imagina que buscas empleo de camarero, por poner un ejemplo. Una buena opción es buscar por Internet todos los restaurantes en un radio de kilómetro, en concreto, que haya en tu zona. No importa si tienes la certeza o no de que están interesados en contratar personal. Los apuntas en una libreta con sus direcciones y quizás te salgan más de 100 restaurantes. No importa. Imprimes entonces 100 currículums y te recorres esa zona repartiéndolos y haciendo que la gente que dirige los locales te vea y te conozca. Lo bueno de esta técnica es que no te estás limitando a esos 3 restaurantes que han colgado el anuncio en Internet. Además, te estás diferenciando del resto, ya que la mayoría de gente prefiere no patearse las calles dejando currículums, y además les da vergüenza personarse en las empresas, así que lo hacen virtualmente, no saliendo de su zona de confort una vez más. Además, si un restaurante estaba pensando en contratar a una persona más, quizás tu simple presencia como demandante de empleo haya hecho que se le encienda la bombilla, y antes de colgar un anuncio en un periódico o en Internet, te llamará a ti. La mayoría de personas esperan a que se publiquen ofertas de trabajo, con lo que al final solo presentan su currículum a 5 empresas, esperando que una de ellas los llamen. Pero simplemente nadie contacta con ellos, con lo cual se acomodan en su sillón, excusándose en que ellos lo intentan, pero nadie los quiere contratar. En realidad, limitarse a 5 candidaturas es muy pobre. Créeme, este método funciona. Yo lo he probado muchas veces. Y se basa simplemente en insistir, en aumentar tus posibilidades de éxito y en ampliar tu espectro de opciones. ¿Por qué nuestros sueños pasan a segundo plano? El psicólogo Abraham Maslow habló por primera vez de su pirámide de las necesidades humanas en su libro A Theory of the Human Motivation. Esta, figura 1, nos muestra por orden de jerarquía de importancia las necesidades que todos los humanos necesitamos satisfacer,
desde las más básicas a las más trascendentales. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas, como la alimentación, la necesidad de respirar, de hidratarse, el descanso, la evitación del dolor y la necesidad de mantener una temperatura corporal adecuada, no pasar frío ni excesivo calor. Estas son las primeras que buscaremos satisfacer. Son las más importantes para que sigamos vivos. Las consecuencias de la no satisfacción de estas necesidades son claras: múltiples enfermedades e incluso la muerte. Una vez cubiertas, subiremos un peldaño y buscaremos satisfacer las necesidades de seguridad y protección. Necesitamos una seguridad física y de salud. También necesitamos sentirnos protegidos por un techo, y por una relativa seguridad económica y una serie de bienes que aseguren nuestro bienestar. El siguiente peldaño se refiere a las necesidades sociales de afiliación. Somos seres sociales, y por lo tanto necesitamos establecer lazos afectivos con nuestra familia y amigos, así como relaciones románticas con nuestros respectivos cónyuges. Cuando estas necesidades no se ven satisfechas en nuestra edad infantil, esto se puede traducir en problemas de inseguridad, trastornos de la personalidad y del desarrollo. Sentirnos sin ningún tipo de vínculo afectivo en la edad adulta puede evolucionar a un estado de aislamiento emocional, sentimientos depresivos y de soledad. Dentro de este peldaño, también buscaremos conseguir una cierta aceptación social por parte de nuestro entorno. Por encima encontramos las necesidades de estima y reconocimiento, que incluyen confianza en uno mismo, competencia, independencia, libertad, aprecio por parte de los demás, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad e incluso fama. Cuando estas necesidades no están cubiertas como se debería, la persona puede desarrollar problemas de autoestima e ideas de inferioridad. Pirámide de Maslow. Primer escalón: fisiología. Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Segundo escalón: seguridad. Seguridad física. Seguridad de empleo. Seguridad de recursos. Seguridad moral. Seguridad familiar. Seguridad de salud. Seguridad de propiedad privada. Tercer escalón: afiliación. Amistad, afecto, intimidad sexual. Cuarto escalón: reconocimiento. Confianza, respeto, éxito. Quinto escalón: autorrealización. Moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Figura 1. En la parte más alta de la pirámide se encuentran las necesidades de autorrealización, la motivación por el crecimiento y el desarrollo personal, la necesidad de ser y de sentirnos realizados con nuestra propia vida. Este es el peldaño más prescindible de la jerarquía. Todo ser humano busca satisfacer sus necesidades desde la base, y pocas veces se llega a la cúspide de la pirámide. Este último peldaño es el gran olvidado por parte de la mayoría de personas. El propio Maslow nombró a varios famosos personajes históricos como personas totalmente autorrealizadas por cumplir con varios criterios que él mismo había impuesto. Estos eran Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt
y William James. Según el creador de la pirámide, estos tenían en común el ser personas centradas en la realidad, sabiendo diferenciar lo falso de lo ficticio, enfrentándose a los problemas en virtud de sus posibles soluciones, con necesidades de privacidad, no susceptibles a la presión social, inconformistas, con un sentido del humor no hostil, con una buena aceptación de sí mismos, creativos e inventivos, y con una tendencia a vivir con más intensidad las experiencias que el resto de los humanos. ¿Entiendes ahora por qué la mayoría de nosotros no consigue nunca sentirse realizado con su vida? Nuestro cerebro establece prioridades en nuestras necesidades, y es lógico que las de autorrealización sean las menos importantes para nuestra supervivencia. Parte de querer cumplir con tus objetivos de vida tiene como motivación principal el querer sentirse realizado con nosotros mismos y a encontrarle un sentido trascendental a nuestro recorrido por el mundo. Es difícil llegar a la cima, pero no imposible. Capítulo 3. La zona de confort. Todo lo que quieres en la vida está fuera de tu zona de confort. Robert Allen. La zona de confort es ese lugar cómodo en el que nos sentimos protegidos y fuera de peligro. En él no existen ansiedades ni miedos. No nos sentimos amenazados y estamos completamente a gusto en nuestro ambiente conocido. ¡Qué lugar más maravilloso!, estarás pensando. Entonces, ¿por qué este libro trata precisamente de abandonar esa zona tan segura? Porque estar dentro de la zona de confort implica conformarse, llevar una existencia totalmente segura sin retos ni objetivos. Una vida rutinaria que te deja vivir en piloto automático, convirtiéndote en una persona totalmente pasiva, que simplemente se deja llevar por el curso de su vida y vive de la forma que se supone que todo el mundo debería vivir. Esa zona de confort es realmente una zona, con unos límites que tú mismo te has impuesto. ¿Verdad que siempre sueles ir a los mismos restaurantes? Obviamente, siempre hubo una primera vez. Pero ahora ya sabes cuáles son tus favoritos, y no te arriesgas a ir a uno que no te guste, o a probar una cocina que te es desconocida. Bueno, quizás seas de esos insaciables amantes de la gastronomía, a los que les encanta probar cosas nuevas. Eso ya dice mucho de ti. Significa que no tienes miedo a salir de tu zona en lo que a gastronomía se refiere. Pero seguro que habrá algún otro aspecto de tu vida en el que te cueste más cambiar. Y es que nos sentimos incómodos fuera de nuestro entorno, lo que ocasiona que incluso sintamos miedo y ansiedad si salimos. Pero no es bueno quedarnos en la zona de comodidad. La resignación es un suicidio cotidiano. He oído muchas veces. ¿Qué ocurre si nos quedamos dentro de la zona? Pues que nuestra vida, poco a poco perderá su sentido, nos sentiremos vacíos, o simplemente pasaremos por nuestra existencia sin ningún tipo de pretensión ni aspiración. El origen de la zona de confort. Los miedos. Es imposible hablar de la zona de confort sin hablar de miedos y emociones. Estar dentro o fuera de esta nos provoca estados emocionales más o menos agradables. Y de hecho, este es el sentido último de la existencia de la zona de confort. Hacernos sentir cómodos o hacernos sentir temerosos. Pero, ¿por qué? El caso es que las emociones como el miedo siempre tienen una causa filogenética, es decir, existen por una razón de supervivencia para la especie. Para nosotros,
el miedo o el temor no deja de ser algo desagradable que no nos gusta y que siempre intentamos evitar. Precisamente esa es la razón de existir del miedo: evitar el peligro, ya sea un peligro real o un peligro imaginario. Esta es una de las emociones más primarias y más antiguas, genéticamente hablando. Convivimos con el miedo desde hace millones y millones de años, y este nos ha permitido sobrevivir como especie y guardarnos de los peligros. Por ejemplo, ante un peligro tan atroz como la presencia de una fiera que nos pueda matar, nuestros antepasados sentirían ese miedo y entenderían su presencia como algo peligroso. Y en consecuencia, actuarían luchando o huyendo del lugar. El miedo también se materializa en reacciones físicas y químicas. Cuando sentimos miedo, segregamos adrenalina, entre otras hormonas, lo cual nos capacita para actuar rápido y bajo presión, ya que se nos prepara para la acción, permitiéndonos correr más rápido, aumentar nuestra fuerza, etc. Esto también nos conduce a un estado de ansiedad que incrementa todas estas sensaciones. ¿Alguna vez te has sentido en peligro? ¿Un pequeño accidente de coche? ¿La sensación de que alguien te está siguiendo por la calle? ¿O enfrentarte a una pelea física? Son ejemplos cotidianos en los que nuestra alarma mental salta y nos hace reaccionar, haciendo que sintamos miedo. Seguro que todas estas reacciones se te han manifestado en algún momento de tu vida. En realidad está bien sentir miedo. El miedo nos mantiene vivos. Imagínate que no tuviéramos sentido del peligro. No duraríamos ni 2 días. El problema real surge cuando este miedo se vuelve neurótico, es decir, no está motivado por ningún peligro real, sino por unas circunstancias que creemos peligrosas y realmente no lo son. Por tanto, nos causan incomodidad y estados de ansiedad sin que haya ninguna causa racional. La zona de confort se ha creado a base de nuestros miedos. Esos miedos son los límites de la zona, y salir de esta nos provoca inseguridad, lo que provocará que nos sintamos atraídos por volver a ella. Entonces, la zona existe para protegernos, pero como te he dicho, muchos de estos miedos no tienen una razón racional para existir. Probar nuevos restaurantes, o un deporte que no conocemos, viajar alrededor del mundo, cambiar de empleo, son cosas que nos hacen sentir miedo, que aunque deseemos hacerlas, nos obligan a salir de nuestra zona de confort. E inevitablemente, cuando intentamos realizarlas, nuestro cerebro nos atrae de nuevo a nuestro entorno conocido. Pero si lo piensas bien, ¿qué peligro supone para nosotros todas esas cosas? Esas pequeñas ilusiones son la clase de experiencias que nos mantienen vivos, y estamos constantemente renunciando a ellas por culpa del maldito miedo. No olvides que la vida empieza donde termina tu zona de confort. ¿Por qué renunciamos a salir? Quizás estés pensando, yo alguna vez he tenido alguno de esos sueños, o me he propuesto hacer algo con mi vida que se salga de los límites de mi zona. Siento decirte que esto no significa que hayas salido de tu zona de confort. Pensarlo no es lo mismo que hacerlo. Sí, querer hacerlo es el primer paso, eso está muy claro, pero no significa que hayas salido, que hayas sentido ese miedo atroz a lo desconocido, a saltar al vacío, y te hayas quedado el tiempo suficiente como para superar el miedo con éxito. Todos pensamos muchas veces en hacer algo que se salga de nuestro esquema mental rutinario. Seguro que te vendrán a la cabeza muchos ejemplos de tu vida en los que te has propuesto algo que te hacía realmente ilusión. Incluso has llegado a empezar a ponerte manos a la obra, pero lo has abandonado o ni siquiera lo has intentado.
¿Por qué? Porque en cuanto sentimos ese miedo, el no saber qué está pasando o cómo van a salir las cosas, volvemos corriendo a nuestro cómodo hogar, allí donde todo es previsible y conocemos cada detalle y recoveco de nuestra vida diaria. Pero, ¿por qué nuestro cerebro nos juega esta jugarreta? De hecho, nuestro sistema interpreta como peligrosas situaciones que realmente no lo son. Y esto no nos deja acabar de vivir nuestra vida con total plenitud. La principal causa que provoca que esto suceda es que nuestro cerebro actual es el resultado de millones de años de evolución. Este se ha adaptado a las nuevas circunstancias de nuestras formas de vida, que han ido cambiando poco a poco. La parte de las emociones es la más antigua filogenéticamente y se encuentra ubicada en el sistema límbico. Lleva con nosotros, como ya te he dicho, muchos y muchos años. El cerebro ha ido cambiando y desarrollando otras partes, como la capacidad de razonar o el pensamiento abstracto, a medida que hemos evolucionado como especie, para adaptarse así a las nuevas circunstancias del entorno. La cuestión está en que nuestra sociedad cada vez cambia más rápido, pero los cambios evolutivos llevan mucho más tiempo. Es por ello que debemos ser conscientes de las limitaciones que nuestra propia biología nos impone, haciendo que interpretemos situaciones de manera errónea. El problema es que la mayoría de nosotros no conocemos a nuestro peor enemigo, nuestro cerebro. No me malinterpretes. Este puede ser el origen de las cosas más maravillosas que te pueden suceder en la vida. Pero si no sabes cómo funciona y cómo establece tus propios límites, puede hacer que te quedes impasivo ante la vida y no consigas cumplir tus sueños. ¿Y sabes qué ocurre cuando sales de la zona de confort por un momento y vuelves corriendo a ella porque te sientes inseguro? Pues que te pones excusas. Excusas para no cumplir tus sueños. Intentas justificarte, hacerte entender el por qué no te has atrevido a hacerlo de una manera aparentemente razonada, para así no sentirte tan mal por no tener el coraje suficiente. Excusas como que no es el momento, que no estás suficientemente preparado, que no tienes suficientes recursos, etc. Pero, como te contaba en el primer capítulo del libro, no todo va a ser perfecto ni lo vas a ver nunca claro. Ahí está la magia del desarrollo personal, el riesgo. Quien no arriesga, no gana. No puedes pasar la vida esperando que todos los planetas se alineen, porque eso nunca ocurrirá. Y seguro que en cuanto salgas de la zona de confort y empieces a poner toda la carne en el asador, ocurrirán sucesos que para ti serán señales que te indicarán que ese no es el camino a seguir, y que no debes complicarte la vida, que debes volver corriendo a tu zona cómoda. Pero has de saber que eso en realidad son más y más excusas, que el camino del éxito está inevitablemente lleno de piedras, que éstas no te debilitan, sino que te hacen más fuerte, si sabes aprovecharte de la situación, y que nadie ha llegado a la cima rindiéndose a la mínima de cambio. Walt Disney, uno de los mayores genios del mundo contemporáneo, tuvo que hacer frente a muchos grandes fracasos y tropiezos enormes que hubiesen hecho rendirse a cualquier otra persona. Walt es un excelente ejemplo y una inspiración para cualquier emprendedor dispuesto a lograr el éxito. Al principio de su carrera creó 2 empresas de animación que tuvieron que cerrar por grandes pérdidas económicas. Después, llegó a Los Ángeles con $40 en el bolsillo. Quería cambiar de perspectiva, así que dejó su aspiración de dibujante de animación e intentó ser director de películas de no animación, pero nadie lo quiso contratar. Se dio cuenta entonces que todas sus ganas, su talento y su ingenio estaban destinados a hacer grandes cosas en el mundo de la animación. Creó el primer estudio de animación en Hollywood en el garaje de su tío. Después de enviar solicitudes a muchísimas distribuidoras,
La Margaret Winkler se interesó por su trabajo y lo contrató. ¿Qué hubiese ocurrido si Walt Disney se hubiese rendido? ¿Te imaginas una vida sin las películas de Disney? ¿Cómo hubieras reaccionado tú ante los obstáculos que Walt se encontró en su carrera? Yo creo que para ti hubiesen significado suficiente como para tirar la toalla, renunciar a tus sueños y volver corriendo y asustado a tu maravillosa zona de confort, sin dejar de ponerte excusas para acreditar tu decisión y enmascarar lo que realmente te ocurre, que tienes miedo. Lo que está en nuestras manos. Pasamos nuestra vida pensando que no somos dueños de nuestro destino, que hemos nacido con unas circunstancias en nuestra vida que determinarán nuestro futuro y lo que podremos llegar a ser. ¿Te sientes identificado? Quizás no. Pero, ¿y si te digo que la mayoría de nosotros